Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de contabilidad y gracias por seguir mis vídeos en los que trato de explicar algunos conceptos de contabilidad o algunas operaciones que pueden resultar útiles para los alumnos que están estudiando sobre todo ciclos de administración y finanzas y en formación profesional. En este vídeo voy a explicar en qué consiste el deterioro del inmovilizado y cómo se contabiliza, cómo se hacen los test de deterioro. Y sería un poco el siguiente paso después de haber visto en vídeos anteriores la amortización del inmovilizado. Cuando hablaba de la amortización comentaba que la amortización consiste en un deterioro irreversible, es decir, una pérdida de valor que se produce de forma sistemática en el inmovilizado, pero en este caso el deterioro de valor hace referencia a un deterioro reversible, es decir, se dan las circunstancias de que pierde valor un inmovilizado, pero no de forma definitiva, sino que puede ser reversible. Vamos a ver cómo se hace el test de deterioro. Para ello vamos a empezar leyendo detenidamente lo que dice el Plan General de Contabilidad, concretamente la norma de registro y valoración número 2 sobre el inmovilizado material, en la que dice en el punto 2.2 que el deterioro de valor se producirá pérdida por deterioro de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendiendo es decir, el importe recuperable, como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Hacer una lectura de este párrafo de forma rápida hace que sea complicada su comprensión, pero lo vamos a ver con un esquema que nos va a resultar más fácil. Entonces lo que nos dice este párrafo es que lo que tenemos que comparar es el valor contable con el importe recuperable para ver si existe deterioro. Y existirá deterioro en el caso en el que el valor contable sea mayor al importe recuperable. Es decir, si yo tengo un valor contable de un inmovilizado, lo tengo contabilizado por un determinado importe y resulta que lo que puedo recuperar de ese inmovilizado es menor, entonces se considera que hay un deterioro. Por eso está expresado de tal forma en este párrafo, es decir, cuando el valor contable es mayor que lo que puedo recuperar, existe deterioro. Y bien, dice también que el importe recuperable se entiende como el mayor importe entre dos valores, el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Es decir, para comparar el valor contable con el importe recuperable, este importe recuperable tiene que ser el mayor de estos dos importes. Analizamos en qué consiste cada uno de ellos. El valor razonable menos costes de venta sería, por así decir, como el importe que puede recuperar la empresa mediante la venta del inmovilizado en el mercado, pero teniendo en cuenta los gastos que le puede suponer esa venta, es decir, esos gastos se deducirían del importe que puede recuperar. Por tanto, importe recuperable como el valor de venta menos los costes que produzca esa venta. Y otra alternativa sería el valor en uso, es decir, que el importe recuperable podría ser el valor en uso de esa máquina o de ese vehículo, de ese inmobiliario, el inmovilizado que sea. El valor en uso se refiere a los flujos de efectivo que la empresa puede obtener si no vende el inmovilizado, si lo mantiene en su empresa y si lo continúa utilizando. Por tanto, el mayor importe de estos dos sería lo que conocemos como importe recuperable, el mayor de los dos importes que tenemos aquí. Una vez que tenemos calculado este importe recuperable, lo comparamos con el valor contable y, como decíamos, según la lectura del artículo del Plan General de Contabilidad, vemos que existe deterioro si el valor contable supera el importe recuperable, que es lo que acabo de comentar y explicar hace un momento. Por lo tanto, vamos a ver esto con un ejemplo práctico, que es la única forma o la mejor manera de entenderlo en su totalidad. Y para ello vamos a utilizar este ejemplo que he puesto aquí, en el que a 31 de diciembre de 2020 la empresa o nosotros tenemos una maquinaria cuyo precio de adquisición fue de 50.000 euros el 1 de enero de 2018, es decir, fue la fecha en la que adquirió esa maquinaria. Su vida útil es de 5 años y se amortiza por el método lineal. Se dispone de la siguiente información. Vamos a analizar un poquito la información que nos da esta parte, y es que el 1 de enero de 2018 se adquiere la máquina,
la vida útil es de 5 años y son 50.000, entonces de aquí tenemos que deducir cuál es la amortización de cada año. Si dividimos 50.000 entre 5 años, vemos fácilmente que son 10.000 euros de cuota de amortización cada año. Y si empezamos a amortizar en el año 2018 y estamos a 31 de diciembre de 2020, habremos amortizado 3 años, ¿de acuerdo? Ahora analizamos toda esta información al hacer el ejemplo. Pero antes de ello, vamos a ver qué ocurre con el test de deterioro. Nos dan la siguiente información. La empresa podría obtener 18.000 euros vendiendo la máquina, es decir, este sería lo que habíamos visto antes como valor razonable, y la transacción, la venta de esta maquinaria supone unos gastos de 500, por tanto, lo que obtendría la empresa por la venta de la maquinaria serían 17.500. Esto se ve, supongo que de forma rápida. Lo vendemos por 18.000, pero nos cuesta 500 realizar la operación, es decir, lo que obtenemos, el importe recuperable por esta vía, serían 17.500. Por otro lado, los flujos de efectivo esperados por el uso de la máquina ascienden a 19.000 euros. Quiere decir que la empresa, mediante el uso de la máquina, los flujos de efectivo, es decir, el valor en uso, lo que dice el Plan General de Contabilidad como valor en uso, serían estos 19.000 euros, lo que la empresa puede obtener mediante el uso de esa maquinaria. Por tanto, vamos a ver detenidamente cómo se hace el test de deterioro con esta información. Bien, tenemos que se nos dice que el valor contable, vamos a ver cuál sería ese valor contable a la fecha que hacemos el test de deterioro, sería los 50.000 euros menos la amortización acumulada. Me dicen que empezamos a amortizar en 2018, entonces la amortización, lo voy a hacer bastante completo para que se entienda perfectamente. La amortización en 2018 fueron 10.000 euros. En 2019 nuevamente 10.000 euros. Y en 2020 a 31 de diciembre habremos realizado una amortización de otros 10.000 euros. Por tanto, el valor contable son 50.000 que costó la máquina menos 30.000, es decir, 20.000 euros. El importe recuperable. El importe recuperable sería el mayor importe entre los dos que nos decía la norma, valor razonable menos costes de venta, es decir, 18.000 menos 500, es decir, 17.500. Y el valor en uso nos dice que son 19.000 euros. Por tanto, el importe que cogeríamos como importe recuperable serían los 19.000 euros del valor en uso. Por tanto, el deterioro sería en el caso en el que el valor contable sea mayor que el importe recuperable. Como vemos en este punto, sí que supera el valor contable al importe recuperable. Por tanto, existe deterioro de 20.000 euros menos 19.000 euros, que es lo que podemos recuperar por esta máquina. Así que existe un deterioro de 1.000 euros. Pasamos a ver cuál sería el asiento que tenemos que realizar por dicho deterioro. El asiento que vamos a hacer sería 1.000 euros cuenta de gasto 691 pérdidas por deterioro del inmovilizado material, a la cuenta de deterioro de valor de maquinaria 2913 por 1.000 euros. De manera que aquí habría quedado contabilizado ese deterioro y el valor contable tras el deterioro de esta máquina ya no serían los 20.000 euros que hemos visto anteriormente, sino que le hemos restado 1.000 y ya el valor contable queda
en 19.000, coincidiendo con el importe recuperable que hemos visto según esta información. Hasta aquí la explicación de cómo sería la contabilización o cómo hacer el test de deterioro. Vamos a dar un pasito más. Aquí ya depende del nivel de dificultad que cada uno necesite llevar a cabo, y es que qué ocurre cuando se revierte el deterioro, es decir, cuando desaparecen las razones que motivaron el reconocimiento de ese deterioro. Vamos a ver qué ocurriría continuando con este mismo ejemplo, es decir, registramos primero la amortización de la máquina el año siguiente, a 31 de diciembre de 2021. Esto también nos va a servir para ver en qué afecta la amortización el deterioro que hemos contabilizado en el ejercicio anterior, y luego vamos a realizar un nuevo test de deterioro en función de la información que aquí tenemos. Vamos paso por paso. Bien, tenemos que el valor contable a 1 de enero de 2021, ¿de acuerdo? 1 de enero de 2021 o 31 del 12 del 20, ¿de acuerdo? Que era cuando hicimos el test de deterioro y contabilizamos ese deterioro. Dijimos que ese valor contable eran 19.000 euros. Bien, pues a 31 del 12 del 2021 tendremos que amortizar la máquina. ¿Cómo amortizamos la máquina? Veníamos haciéndolo con 50.000 dividido entre 5, es decir, el valor de compra dividido entre los años de vida útil. Pero esto ya no lo podemos seguir haciendo así, porque la amortización de la máquina se va a hacer a partir de ahora en base al nuevo valor, que son 19.000 euros, es el valor contable después de haber tenido en cuenta el deterioro, y dividido entre la vida útil que le queda a la máquina. Recordemos que se había comprado en 2018 y esa máquina durará hasta 2022, por tanto le quedan el año 2021 y el 2022. Nos quedan 2 años de amortización. Por tanto, lo que vamos a amortizar este año serían los 9.500. Y también a 31 del 12 del 2021 hacemos el test de deterioro. ¿De acuerdo? Por tanto, valor contable, nuevo valor contable después de haber contabilizado la amortización a 31 de diciembre de 2021. Bien, vamos a verlo. El valor contable serían los 19.000 euros que teníamos al comienzo del 2021 menos la amortización que hemos contabilizado, 9.500. Por tanto, tenemos 19.000 menos 9.500, quedan 9.500. ¿Vale? Ahora, el importe recuperable. El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable, que me dice que son 10.000 menos 500, y el valor en uso de maquinaria, que son 11.000. Por tanto, cogemos 11.000. Ese sería el importe recuperable en nuestro caso. El mayor valor son 11.000. Bien, vemos que en este caso el valor contable son 9.500 y el importe recuperable son 11.000 euros. ¿Qué ocurre? Que no hay deterioro, ha desaparecido el deterioro. Teníamos contabilizado un deterioro de 1.000 euros. Entonces, ahora lo que hay que hacer es revertir el deterioro. Decía que depende un poco de
del nivel que os exijan a cada uno. Si estáis en un ciclo de grado superior de administración y finanzas en formación profesional, pues hay veces que para simplificar se dice, pues se revierte el deterioro. Si habíamos dotado un deterioro de 1000, lo revertimos en su totalidad. En este caso voy a explicar cómo se hace realmente, por si acaso os exigen hacerlo de forma correcta. Y es que existe un límite para revertir el deterioro, y el límite sería que el valor contable coincida con el valor contable que habría si nunca jamás hubiera habido deterioro. Me explico. El valor contable, si no hubiese habido deterioro, en este punto, cuando queda un año para amortizar la máquina, el valor contable, si no hubiera habido deterioro y hubiéramos hecho la amortización normal, nos quedarían 10.000 euros, ¿de acuerdo? Por tanto, si nuestro valor contable son 9.500, no podemos revertir 1.000 euros enteros del deterioro porque superaríamos el valor contable que tendría la máquina si jamás hubiera habido deterioro. Por tanto, el límite van a ser 500 euros, es decir, límite de reversión. Nos tenemos que centrar en este límite que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo sería esto con los asientos correspondientes. El primer asiento que tendríamos que haber hecho es el 31 del 12 del 21 por la amortización de la máquina. Según la nueva amortización que hemos calculado anteriormente, eran 19.000 entre 2 años que quedan de vida útil, 9.500. Y ahora haríamos esta operación de test de deterioro que acabamos de ver, y vemos que lo máximo que podemos revertir de deterioro son 500 euros, puesto que si revertimos los 1.000 euros que tenemos dotado de deterioro, el valor contable de la máquina superaría al valor contable que tendría si hubiéramos amortizado de forma normal. Es decir, en cierto modo, lo que tenemos que tener cuidado es de no revertir más de deterioro del que habríamos tenido en caso de que hubiéramos amortizado de forma normal. Es decir, sin deterioro habríamos amortizado, en lugar de 9.500, habríamos amortizado 10.000, como todos los años. Pero al existir deterioro habíamos amortizado algo menos. Por tanto, ahora no podemos revertir todo el deterioro, sino solamente hasta llegar al valor contable que tendría el inmovilizado sin haber habido deterioro. Entiendo que esto es un poco complejo, pero bueno, ya te digo, esta última parte es un poquito más compleja y a lo mejor no te exigen tanto nivel. Simplemente entender la parte del deterioro, cómo se hace el test de deterioro, cómo se contabiliza y cuál es el asiento de reversión, ¿vale? Y yendo un poquito más allá, hemos trabajado con el límite de la reversión del deterioro en función de la amortización que habríamos hecho sin ese deterioro. Pues bien, espero que se haya entendido, que haya resultado de utilidad y que le des a me gusta o realice los comentarios que considere para avanzar un poquito con mis explicaciones. Muchas gracias.